Bueno, la idea de la meditación de hoy necesita de alguna explicación teórica. En la visión teosófica, el ser humano es un ser complejo que no está constituido solamente del cuerpo físico. Hay también una dimensión vital, digamos. Muchas veces, la ciencia no sabe qué es la vida, qué es lo que diferencia un cuerpo vivo de un cuerpo muerto. Un cuerpo puede estar perfectamente saludable y morir por alguna razón que no afecta realmente su funcionamiento. Y sin embargo, las células en el cuerpo de lo que llamamos una persona muerta siguen tan vivas como antes, pero ahora no están funcionando juntas. Cada una funciona por sí misma. En un cuerpo vivo, las células tienen la misma actividad, pero todas funcionan coordinadas. Así que la vida es un principio organizador que hace que todas estas vidas independientes trabajen juntas. Y eso la ciencia no lo puede definir. Cuando se trata de definir qué es la vida, en realidad se dice, no sabemos lo que es la vida, podemos definir lo que es un ser vivo. Entonces dicen, un ser vivo es un ser que se reproduce, que tiene homeostasis, una serie de cosas. Desde el punto de vista teosófico, el principio de la vida es un aspecto del ser humano y del universo. Entonces hay un aspecto físico, hay un aspecto vital, hay un aspecto emocional, mental y también un aspecto espiritual. Todo aquello de lo que somos normalmente conscientes constituye la personalidad, que es el aspecto transitorio de lo que somos. El cuerpo físico, el sentido de vitalidad, nosotros sabemos si estamos cansados, si tenemos energía. Entonces el cuerpo físico, el sentido de la vitalidad, nuestras emociones, nuestros pensamientos en general, los que usamos en general, la mente concreta para vivir en el mundo. Todos estos aspectos son parte de la personalidad que nace y muere. No son parte del aspecto de lo que realmente somos. En general, como mencioné antes, tenemos una visión invertida de lo que somos. Creemos que somos la personalidad con una naturaleza espiritual que está adjunta de algún modo allá arriba. Pero somos lo contrario, somos una naturaleza espiritual que momentáneamente se asocia a esta mente, estas emociones, este cuerpo, como uno se pone la ropa para ir al trabajo. La ropa es un accesorio y con el tiempo se arruina y la descartamos y usamos otra. De un modo similar, la naturaleza espiritual es lo que realmente somos. Las personalidades son accesorios que las usamos y las descartamos a medida que pasan las distintas experiencias que llamamos vidas. Entonces, esta meditación trata de ayudarnos a comenzar a ser conscientes del aspecto espiritual de nosotros. Porque cuando no somos conscientes de algo, es como si no lo tuviéramos. Es como ese cuento de una persona pobre, un vagabundo que no tiene hogar, que está sentado pidiendo limosna y está sentado en un cofre lleno de joyas. Pero él no sabe qué hay adentro. Él en realidad es una persona rica. Este cofre fue dejado a él por un familiar, pero él nunca lo abrió. Entonces él en realidad es una persona rica, pero porque no está consciente de lo que tiene, actúa como pobre. Nosotros somos una entidad espiritual, pero porque no estamos conscientes de lo que somos, actuamos como una persona que es finita, que comienza y que termina, y todos los problemas que se suceden. Porque cuando creemos que somos este cuerpo, entonces tenemos temor, porque el cuerpo se puede enfermar, el cuerpo puede morir, el cuerpo puede ser dañado. Cuando creemos que somos estas emociones, de nuevo, aparece el deseo, aparece el temor, aparece las necesidades. Y lo mismo con la mente, aparece la intolerancia, la ignorancia. Si descubrimos lo que realmente somos, entonces nuestra visión cambia completamente. Y lo que pensamos sabemos que es relativo, es secundario.
Tratamos de pensar del modo más preciso posible, pero después de todo, pensamientos son pensamientos, no es lo que somos. Lo mismo con las emociones. Las sentimos las emociones. Por supuesto que las emociones positivas o placenteras son más agradables que las que no son placenteras, pero después de todo son solo emociones. Y lo mismo con el cuerpo físico y sus sensaciones. Entonces, es necesario darnos cuenta de la naturaleza espiritual, pero no es tan fácil. Por eso hacemos estas meditaciones. Las meditaciones son, como he dicho, herramientas para llevarnos más allá de ellas, para descubrir algo más trascendente. La meditación desde el punto de vista teosófico no es una herramienta para hacernos sentir mejor con la personalidad, en la personalidad. Es una herramienta para ir más allá de la personalidad. Cuando vamos más allá de la personalidad deja de ser un problema. Solo cuando vamos más allá de ella. Por supuesto, el trabajo con la personalidad puede hacerla un poco más confortable. Si tenemos una muy mala relación con la personalidad, muy conflictiva, eso no nos permite ir más allá. Pero nunca vamos a solucionar el problema del sufrimiento trabajando al nivel de la personalidad, tratando que se sienta mejor, tratando que tenga más conocimiento, tratando que tenga más confort. Todas esas cosas pueden ser necesarias, pero como fines en sí mismos son insuficientes. Tenemos profesores en las universidades, como mencioné, que pueden saber toda la filosofía del Buda, de Platón, tener todo este conocimiento, y eso no significa nada. O gente en la sociedad teosófica que puede tener todo el conocimiento teosófico, dar conferencias de los temas más profundos, pero si es solo información, pensamientos, afecta poco. Eso no quiere decir que uno no debería estudiar, que uno no debería tratar de fomentar emociones armónicas, de tener un cuerpo saludable. Por supuesto que todo eso es necesario, pero no es suficiente. Entonces la meditación, desde el punto de vista teosófico, trata de llevarnos más allá de ella, más allá de la técnica. Vamos a leer un poco. ¿Quién quiere leer las citas esta mañana? Okay. Tienes que esperar por el micrófono y es en la página 14. La primera cita, la número 1, bajo fundamentos. Existe tan solo meditación en el ser superior, fundamento. Existe tan solo una mente universal. En los seres humanos, por medio está diferenciada y más o menos viciada por el deseo. Cuando el hombre se expande hacia lo universal, esta mente superior, su pureza original es un estado del ser y no un órgano. Para poder darnos cuenta de esto, es necesario retirar nuestra conciencia de manera gradual y persistente, desde la ilusión de los sentidos hacia el éxtasis de la visión interna, es decir, elevar gradualmente el plano de conciencia. Gracias. En la visión teosófica, si vamos a simplificarlo, podemos decir que existe el espíritu, el alma y el cuerpo, como decía San Pablo en las cartas que escribió. En el lenguaje técnico, el espíritu sería lo que llamamos atma. Atma es una palabra sánscrita que significa yo, yoidad. Incluso en cualquier nivel, incluso si una persona hablara en sánscrito o, bueno, en hindi, por ejemplo, que el hindi es una simplificación del sánscrito que todavía se está usando en India. Si uno dice yo voy al mercado, utiliza la palabra atma. Atma significa yo. Pero en filosofía se utiliza para hablar del yo universal, del yo último. Ahora, en la visión teosófica, este atma no es ni personal ni individual. Blavatsky dice, por ejemplo, en una conversación que tuvo con estudiantes,
ella les preguntó, ¿quiénes creen que son ustedes? Y uno de los discípulos o estudiantes de Blavatsky, que se sabían la doctrina secreta de arriba abajo, dice, bueno, somos alma, por supuesto, yo soy mi alma. Y Blavatsky le dice, tú no tienes ningún alma, no tenemos un alma individual, no existe un alma individual. Eso, dice, es la glorificación del egoísmo, pensar que yo tengo mi alma y tú tienes tu alma. Alma es uno, es universal. Todos compartimos el mismo ser universal. Todos somos expresiones de un solo ser universal. Por eso decimos, nosotros no somos esta personalidad. Nosotros somos el ser universal experimentando la vida como Pablo o como Ángeles o como cualquiera de ustedes. El ser único universal. Y eso es alma. Ese ser universal se expresa en individualidades, en lo que podemos llamar el alma. Las almas son individuales, o parecen ser individuales, pero el espíritu es uno, es lo divino, es la deidad. Entonces, estas almas son como... El alma es como una lupa, y el espíritu es como la luz del sol que está homogéneamente distribuido en todas partes. Con la lupa uno genera un rayo de sol, de luz. Y si tenemos otra lupa, uno genera otro rayo de luz. Estos dos parecen distintos, individuales, separados, pero son simplemente una ilusión generada por la lupa. Es la luz del sol, que es una sola, que parece individualizarse en distintos rayos. Eso es lo que son nuestras almas. El alma es como esta lupa, en términos más técnicos, el cuerpo causal, el Karana Sharira, es como una lupa que focaliza un rayo de la mente universal, como dice Judge aquí, y ese rayo individual es una ilusión. Se rompe la lupa, se rompe el rayo universal, el rayo individual. No es una realidad en el universo, es una ilusión, pero que es una ilusión que la naturaleza genera para que la unidad pueda tener experiencias. Si la unidad es todo, nada está separado de la unidad. Por lo tanto, no existe experiencia. Experiencia es cuando experimentamos algo que no somos nosotros, que está más allá de nosotros. Entonces, para que haya experiencia en unidad, se necesita generar individualidades. Y eso es lo que genera autoconciencia. No podemos ir muy profundamente en las razones metafísicas de por qué. Pero a lo que apunto es que tenemos que comprender que la idea de que somos uno es real de una forma literal. No es que estamos unidos. Por supuesto, estamos unidos. Pero la unidad, la enseñanza no es esa, que estamos unidos, que estamos conectados, que dependemos unos de otros. Eso es fácil de asumirlo porque sostiene la ilusión de la separatividad. Sí, estamos conectados, pero yo soy distinto de ustedes. Y eso es una realidad a nivel físico, o a nivel emocional, o a nivel mental, como vamos a ver. Pero la realidad es que, como dijimos al comienzo, tú eres Dios, tú eres aquello, significa, yo no soy Pablo, yo soy el ser uno. Como ustedes no son su personalidad, ustedes también son el ser único, ustedes y yo somos lo mismo, somos el ser único experimentando el mundo desde distintos puntos de vista. Entonces somos distintos puntos de vista, a nivel de la personalidad, de lo que realmente somos. Es como si tocan sus dos dedos así. Si ponen su atención en el índice, entonces pueden sentir el pulgar. Si ponen su atención en el pulgar, sienten el índice. Pero los dos dedos son suyos. Del mismo modo, el ser universal, en esto que llamamos Pablo, está poniendo su atención en Pablo y lo otro parece estar afuera. En cada uno de ustedes está poniendo la atención en ustedes y lo otro parece ser afuera. Pero somos uno. Y cuando uno descubre esa unidad, todos los problemas se acaban. Por supuesto, desde el punto de vista separado, puede producir
temor, porque estamos muy aferrados a la identidad separada. Creemos que en la unidad no hay conciencia. Este tipo de meditaciones nos empiezan a acercar a percibir el estado de conciencia, primero un estado de conciencia impersonal. En teosofía hablamos de 3 niveles: personalidad, que es el sentido de yo soy esta personalidad, este cuerpo, estas emociones, esta mente, que son distintas de las de ustedes. Entonces la personalidad es distinta y separada. Existe la individualidad. La individualidad es el alma, que es una conciencia de existir, de ser, pero no necesariamente de ser separado. Hay una conciencia de yo soy, pero no de yo soy Pablo. Cuando yo digo yo soy, estoy simplemente diciendo que existo. Cuando digo yo soy Pablo, estoy diciendo que existo diferente de ustedes. Y esto corresponde con distintos estados de conciencia. El estado de conciencia personal es la conciencia de que yo soy este cuerpo, con este pasado, con estas experiencias, estos pensamientos. Pero a través de la meditación podemos llegar a este estado de el sentimiento de ser, tal vez lo podemos llamar de yo soydad, en el sentido de no de yo soy Pablo, sino de yo simplemente soy, simplemente existo. Ese es un estado impersonal. Y después ese estado impersonal se puede trascender también en algo que podría ser yo soy la unidad. Pero primero tenemos que comenzar a experimentar este estado de yo soydad, que es impersonal, y entonces comenzamos a comprender cuán fresco, liberador, cuán armonioso es el estado de ser, un estado impersonal de ser. No es que desaparecemos, al contrario, en el estado impersonal de ser, todo es perfecto en sí mismo. Cuando volvemos a recordar que somos esta personalidad separada, los problemas comienzan. Entonces esto es un poco el fundamento y lo que decía Judge aquí. Todos somos un rayo de la mente universal, que es una. Tenemos que comprender nuestra verdadera naturaleza y ese es un estado de ser, un estado de conciencia. Para hacer esto tenemos que elevarnos gradualmente a través de los distintos estados de conciencia hasta empezar a percibir, a vivir estos estados impersonales. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿La próxima? El primer objetivo de la meditación es descubrir nuestro propio ser espiritual como siendo diferente de los vehículos personales, físico, emocional y mental, y de la conciencia activa en ellos. Así comenzamos con un ejercicio de disociación, tratando de darnos cuenta de la diferencia entre el ser espiritual inmortal y la cambiante personalidad mortal. Luego descubrimos que el ser espiritual del hombre es por siempre una parte integral del ser espiritual del universo, del Señor Supremo Omnipresente. Entonces, básicamente, en esta cita comenzamos a ver la idea de esta meditación. Vamos a trabajar con un ejercicio de disociación, separándonos en pensamiento del cuerpo, de las emociones, de la mente y tratando de ir más allá. Hay distintos modos de hacer esto y vamos a explorar algunos de ellos. ¿Alguna pregunta o comentario antes de pasar a las técnicas? Cuando has dicho lo de la personalidad como un estado de conciencia separado y has dicho lo de la individualidad, dice, es Dad. ¿Dad te refieres a lo de la cábala o te refieres a otra cosa? ¿Qué cosa? ¿Dad? Dad es una... no, es que no te he entendido cuando has dicho un estado de conciencia de individualidad. La yo soy Dad. No, lo que estoy tratando de decir es, porque
ese estado de conciencia no es un objeto, es algo más abstracto. Entonces, eso es el sentido de ser, que le podemos decir, como dice, la felicidad es un estado abstracto. Una persona puede ser feliz, pero la felicidad es un concepto abstracto. Entonces me estoy refiriendo a la yo-soidad como un estado abstracto de existir, de ser. Ese es el modo en que lo estoy usando. Vale, gracias. A veces todo esto, esta idea de que la fuente de nuestra individualidad es este sentido de yo soy, existe en todas las tradiciones, incluyendo la teosófica desde el principio mismo. En algunos movimientos de la nueva era habla mucho del yo soy, pero está muchas veces como materializado. Yo tenía algunos amigos que pertenecían al movimiento y decían, el yo soy está arriba de la cabeza, no sé cuántos centímetros, y como un objeto, que es lo mismo que hacemos con el alma. A veces pensamos del alma como un globo que está atado a nosotros de algún modo. Entonces, el decir yo soy, lamentablemente, da una idea errónea de lo que esto significa. Entonces, prefiero decir la yo-soidad, en el sentido de ese sentimiento puro de existir. Por ejemplo, si a ustedes les digo ahora, ustedes no existen, no están aquí. Ustedes dicen, ¿qué estás diciendo? Es obvio que existo. ¿Cómo saben que existen? Pienso, bueno, eso es lo que dijo Descartes, que es verdad, pero hay algo más allá, como vamos a ver. Pero Descartes dijo, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Vamos a analizar eso. Pero la idea es que hay un sentimiento, una intuición, un sentimiento que no se puede explicar, de estar. Si solo estuviera basado en el pensamiento, entonces que cuando en su mente por un segundo no hay pensamiento, desaparecen, es que están pensando y Pablo está ahí, después se para el pensamiento por un segundo, desaparezco, estoy inconsciente, otro pensamiento aparece y vuelvo, y entonces estamos llenos de estos espacios de no ser en el medio. Si se fijan, ustedes saben que están aquí, incluso sin pensar, hay un sentimiento de ser, de existir. El problema es que estamos tan acostumbrados a identificarlo con las actividades. Yo existo porque pienso, porque siento, porque me muevo. Esos son accidentes. Entonces, cuando hablo de la yo-soidad, hablo de ese sentimiento inexpresable que todos tenemos, de que yo soy, de que yo existo. ¿Querías decir algo más? Sí, a cuenta de el yo soy y tal, me invitaron a mí unos de los de la metafísica a una ceremonia, y cada vez que tenía que decir yo soy me quedaba sin voz. Y así me pasó y dijo, ya que no vuelvo. Pues, me pasó, no. Sí, como todo, algunas personas eso les sirve, tal vez es todo lo que pueden comprender en el momento. Yo llegué a la sociedad teosófica a través de esos caminos. Cuando era un adolescente, eso me fue llevando. Pero como siempre digo, estoy hablando para un público determinado. Entonces, desde nuestro punto de vista, tenemos que tratar de ir más allá. Y en el futuro, muchas de las cosas que son útiles a nosotros en este momento, también deben ser descartadas. Entonces, todo esto es relativo. Pero sí, la idea es un sentimiento abstracto que lo vamos a definir un poquito más a medida que avancemos. Aquí. Esta frase de Descartes creo que es que si pienso no existo. Yo quisiera decirlo a mi manera, Sí. Digo a mi manera. Podríamos compararlo como que cuando existo es cuando medito y cuando no existo es cuando pienso. No sé si esto concuerda con lo que acabas de explicar. Desde cierto punto de vista, sí. De Descartes lo que quiso hacer es qué cosa puedo decir con certeza que es real, de la cual no se puede dudar. Dijo, todo esto que percibo
yo puedo dudar de eso. Esto puede ser un sueño. O incluso podría ser un demonio que me está poniendo todas estas cosas en mi mente. Yo qué sé, es una posibilidad a nivel de pensamiento. Entonces, nada de lo que percibo, nada de lo que me pasa, tiene el sello de realidad. Hay algo que no se pueda dudar de ningún modo. Entonces él llegó a una conclusión que es una conclusión más o menos profunda, pero no lo suficientemente profunda. Él se dio cuenta, el hecho de que estoy pensando, incluso si mi pensamiento es erróneo, significa que existo. Entonces él dijo, pienso, por lo tanto existo. Ningún pensamiento puede llevar ese sello de realidad. Todos los pensamientos pueden ser erróneos, pero el hecho que estoy pensando significa que existo. Y desde ese punto de vista está bien, pero como dije, si uno se atiene estrictamente a lo que él dijo, eso implica que cuando no hay pensamiento, entonces no existo. La mayoría de las personas y filósofos occidentales que desarrollan todas sus teorías a través del pensamiento, no experimentan un estado de no pensar. Pero en meditación uno puede llegar a un estado de silencio donde no hay pensamientos, donde no hay sentimientos, donde no hay sensaciones en particular, donde hay puro silencio, y sin embargo, en el silencio está este sentimiento inefable, en el sentido de que no es un pensamiento, no es una voz, es simplemente un sentimiento de ser, de existir. Este sentimiento también, este sentimiento, digamos, le digo sentimiento porque no tenemos palabras para esto. Debería haber una palabra para sentimientos a nivel emocional, para pensamientos y para estas intuiciones, si le queremos llamar, espirituales, pero no tenemos palabras. De todos modos, este sentimiento de ser, de existir, está más allá de cualquier actividad. Entonces, por eso es que lo de Descartes es erróneo. Ahora, podemos decir que cuando uno está pensando no existe, como tú dices, en el sentido de que uno puede no estar consciente, pero eso es solo al nivel de cierto tiempo en el proceso evolutivo, porque lo que debemos llegar es al punto en donde hay una clara conciencia de nuestra existencia pura, independientemente de que haya pensamientos o no, de que haya emociones o no, de que el cuerpo esté activo o no. Si dependemos de acallar todos los vehículos de conciencia para ser conscientes de este sentido de ser puro, entonces no podemos mantenerlo en la vida diaria. Solo podemos mantenerlo cuando nos retiramos, estamos inactivos, no hacemos nada. Al comienzo es la forma más fácil de empezar a percibir esto, porque es muy sutil. Y ese es el beneficio de la práctica de la meditación retirados del mundo. Pero a medida que trabajamos, ese sentimiento se hace más estable y no se pierde en ningún momento del día. Entonces, incluso cuando estoy pensando, cuando estamos hablando, por ejemplo en este momento, podemos estar conscientes de todo el pensamiento y de este trasfondo que es simplemente el sentido de ser. Ustedes, ahora que estoy mencionando esto, tal vez se dan cuenta de este sentimiento de estoy aquí, estoy presente. Después, cuando lo dejo de mencionar, nos distraemos y se pierde conciencia de ello, pero está siempre ahí. La práctica espiritual es una forma de retener este sentido de presencia en medio de las actividades. Volvemos a la mente. Si yo soy consciente, la mente traduce lo que te transmite el corazón, o sea, la conciencia, etc. Pero entonces caemos en la trampa, porque cuando nuestra mente, como tú dices, no piensa o llega a este estado de meditación, no piensa nada, en el sueño no piensa, entonces no existimos. Entonces, cuidado con esa trampa, digo yo. A lo mejor lanzo cosas para que tú pienses y me lo traduzcas, porque estoy ahora en un bloqueo. Pero sí que hay una cosa que es cierta. Yo no pienso, pero mi cuerpo
o lo que mora en mi cuerpo, esa conciencia sigue moviendo mis células, mi corazón sigue latiendo. O sea, hay algo en mí que no es solo mente. Precisamente la teosofía te dice, yo no soy mi mente. Entonces, ojo con... Entonces, explícalo tú. Yo no tengo el verbo para hacerlo. Claro. Pero teniendo en cuenta esto, mis células siguen hablando entre ellas por telepatía o como sea. No necesitan cables ni teléfono, pero la célula de mi dedo gordo del pie está interconectada con mi célula de la piel de aquí al lado del ojo. ¿Me explico? Sí. Eso, Ojo con eso. no. El problema que tenemos es que estamos igualando, normalmente igualamos mente con conciencia. La mente en la visión teosófica hay distintos estados de conciencia. La conciencia puramente física es la conciencia de nuestras células. Está ese nivel de conciencia actuando en nosotros. Hay un nivel de conciencia vital, del cual las células participan mucho, pero también el prana, que es consciente en sí mismo, con una conciencia vital, no una conciencia mental. Cuando decimos una roca es consciente, no estamos diciendo que tiene una conciencia mental. Mente y conciencia son dos cosas distintas. Existe una conciencia física que trabaja a nivel de la química, de la bioquímica, de la física. Existe una conciencia vital, existe una conciencia emocional, existe una conciencia mental, existe conciencia espiritual. Mente y conciencia no son lo mismo. Entonces, cuando estamos dirigiéndonos, este sentido puro de ser viene de el manas superior, de la mente espiritual. El origen del sentido de yo, de yo soy simplemente, viene de la mente superior. La mente superior es esa lupa que genera la individualidad. Si no hay manas, si no está esta mente superior, no hay autoconciencia, el sentido de yo existo. Hay conciencia, no autoconciencia. El comenzar a meditar para posicionarnos en este sentido puro de ser, el sentido puro de ser es la puerta entre conciencia mental y conciencia espiritual. La conciencia espiritual no tiene nada que ver con la conciencia mental. En la conciencia espiritual no hay pensamientos. La conciencia espiritual puede generar pensamientos en la esfera mental, si es necesario. Pero la conciencia espiritual en sí, como dice Blavatsky, ella la llamaba el ego espiritual. De nuevo, la palabra ego viene del griego y significa simplemente yoidad, como Atman. Entonces, en teosofía, la palabra ego es usada en un término técnico. Esto fue generado antes de la psicología moderna, que comenzó a usar la palabra ego en una forma particular. La forma en que la psicología usa la palabra ego es como la teosofía usa el ego personal. Pero si ego significa yoidad, sentido de ser, hay un yo personal, un sentido de ser yo soy Pablo, esa es la yoidad personal. Hay un sentido de ser puro, que es ese yo superior, el ego superior, que es este sentido de simplemente ser. Y hay un sentido de yoidad espiritual, que es el sentido yo soy el todo. Entonces hay diferentes egos: ego espiritual, ego superior, ego inferior o personal. Entonces Blavatsky dice, el ego espiritual no piensa, no hay pensamientos en el ego espiritual. Hay una percepción directa, instantánea de la verdad. Entonces ella dice, el ego superior no piensa, sabe, conoce directamente. Lo que estamos haciendo aquí es tratando de acceder a la conciencia espiritual, no mental. Entonces, cuando hablamos de conciencia, no piensen en términos de conciencia mental. Esto es lo que produce confusión. Bueno, una más había y después podemos seguir avanzando. Allí. La frase, Sí. la frase de Descartes me ha recordado otra, al menos en España es conocida por el filósofo herádico español, el filósofo español, era yo soy yo y mi circunstancia.
Y se me ocurre que a la luz de lo que estás diciendo y que sabemos por otra parte, si no habría que cambiarla, si no podía ser al menos igualmente válida en este contexto, y yo soy yo a pesar de mis circunstancias. Sí, ese yo soy yo y mis circunstancias, o toda esta corriente filosófica moderna donde definen el yo a partir de la historia de ese yo y de las circunstancias. Todo eso es perfectamente correcto cuando hablamos del yo personal. Blavatsky ya lo dijo hace más de 100 años. Ella dijo, el yo personal es el resultado de las circunstancias, de las experiencias y el esclavo de la memoria. El yo personal no es más que el conjunto de experiencias, de memoria, de circunstancias, de educación, todo el condicionamiento que Krishnamurti habla, con un rayo de conciencia pura que se pierde en la mayoría de las personas en ese condicionamiento. Entonces, toda esta escuela filosófica que relativiza el yo es todo correcto a nivel del yo personal. El problema es que en estas escuelas filosóficas, como digo, los filósofos en general, porque trabajan sobre esto al nivel intelectual, no pueden trascender el nivel intelectual. No es que no puedan porque no lo podrían hacer, es simplemente que el hecho de que todo esto se encara desde un punto de vista intelectual está poniendo los límites de la actividad. Si el filósofo trabaja un poco más en la observación silenciosa, como algunas grandes mentes hicieron inconscientemente. Por ejemplo, Einstein decía que los descubrimientos que él hizo nunca fueron el resultado de una cadena lógica de pensamiento. Siempre él, por supuesto, él preparó el terreno, él pensó sobre todo esto, el conocimiento de cómo todas estas cosas están juntas, viene como un chispazo cuando hay un corte en el proceso de razonamiento. Entonces, el problema de la filosofía moderna es que, a diferencia de los filósofos antiguos, como Platón, etc., que tomaban la filosofía más como una cuestión religiosa, espiritual también, a diferencia de ellos es simplemente intelectual, y todo lo que pueden ver está al nivel del yo personal. Entonces, a nivel del yo personal lo que dicen es correcto, pero pensar que eso es todo lo que somos es incorrecto desde el punto de vista teosófico y desde nuestra propia experiencia, a medida que vamos experimentando estos estados de conciencia superior. Entonces, sí, el yo superior es lo que es, sí, a pesar de la personalidad, de las circunstancias, etc. Ok, vamos a ver entonces un poco las técnicas. Hay dos técnicas para tratar de retirar la conciencia a los niveles espirituales. Entonces, la vía positiva, claro, Elevando nuestra conciencia. Vía positiva, elevando nuestra conciencia. Su propósito central es retirar gradualmente la conciencia desde las capas inferiores, comprendiéndolas y utilizándolas una por una, hasta que alcanzamos al morador en lo recóndito del yo espiritual dentro de nosotros. Clara Cole. de la próxima también, por favor. Otra cuestión absolutamente esencial es la meditación diaria. Una media hora tranquila por la mañana antes de que comience el bullicio del día, durante la cual nos retiramos deliberadamente nuestra naturaleza inferior, reconociéndola como un instrumento y no como nuestro yo verdadero. Aquello que es ser, dicha y conocimiento. Te salteaste una línea. ¿Me he saltado una línea? Perdón. Porque en las dos líneas dice nuestro yo. Repito otra vez. Otra cuestión absolutamente esencial es la meditación diaria. Una media hora tranquila por la mañana, antes de que comience el bullicio del día, durante la cual nos retiramos deliberadamente nuestra naturaleza inferior, reconociéndola como un instrumento y no como nuestro yo, centrándonos en la conciencia más elevada que podamos alcanzar
y sintiéndola como nuestro yo verdadero. Aquello que es ser dicha y conocimiento, eso soy yo. Vida, amor y luz, eso soy yo. Nuestra naturaleza esencial es divina y el esfuerzo por realizarla ayuda a su crecimiento y manifestación. Pura, desapasionada, pacífica, es la estrella que brilla en nuestro interior. Y esta es nuestro yo. Todavía no podemos morar firmemente en esta estrella, pero a medida que intentemos elevarnos hacia ella diariamente, algún destello de su resplandor irá iluminando el yo ilusorio, hecho de las sombras entre las que vivimos a nivel santo. En la vía positiva, en misticismo está la idea de la vía positiva y la vía negativa. La vía positiva es tratar de darnos cuenta de lo que realmente somos a través de la afirmación del pensamiento, a través de el pensar en lo que somos. Cuando pensamos, meditamos en nuestra verdadera naturaleza, estamos tratando de imaginar qué es lo que realmente somos. Por ejemplo, como dice aquí, podemos meditar aquello que es ser, que es puro ser, un puro sentimiento de ser, que es dicha, que es conocimiento, aquello somos verdaderamente. Y uno puede tratar de meditar en esto con un esfuerzo de comprender qué significa verdaderamente. No es simplemente repetir las palabras. Por ejemplo, en la primera proposición fundamental en la doctrina secreta, Blavatsky dice, como mencioné, que la realidad última es eterna, omnipresente, sin límites. Uno puede leer las palabras, memorizarlas, repetirlas en una conferencia. Esto es lo que Blavatsky dice en la primera proposición fundamental. Y eso tiene muy poco significado desde un verdadero punto de vista teosófico. Por ello me refiero a teosofía, esta sabiduría divina. Cualquier actividad teosófica es una actividad que está haciendo un esfuerzo, por decirlo de esta manera, para realizar la sabiduría divina. Cuando un teósofo simplemente está memorizando y repitiendo, eso no es verdadera teosofía. De nuevo, estoy diciendo esto de un modo general, no criticando a nadie en particular. Entonces, cuando Blavatsky dice un principio omnipresente, que es nuestra realidad verdadera, uno puede meditar y tratar de sentir qué es ser omnipresente. Porque nosotros tenemos una conciencia aguda de estar aquí y no allí. Nuestra verdadera naturaleza es omnipresente. Y tratar de llegar a un sentido de lo que es omnipresencia. Es eterna. Toda nuestra naturaleza está atada al tiempo. A lo que me pasó ayer, a las preocupaciones de mañana, a lo que estamos haciendo en el momento. ¿Qué significa que nuestra naturaleza es eterna? Desde la eternidad, la transición de tiempo es insignificante. Entonces, una de las formas de meditar sobre el ser superior es el tratar de comprender la verdadera naturaleza del ser superior. Para esto necesitamos un conocimiento bastante profundo de lo que es el ser superior, porque es como tratar de meditar en Dios. Si tenemos la idea de que Dios se enoja cuando hacemos algo malo, que Dios se pone celoso cuando le rezamos a otro Dios, si tenemos esa idea, meditar en qué es Dios nos va a conducir a conclusiones erróneas. Lo mismo con nuestro ser superior. Yo escuché una vez en Argentina un teósofo que dice, cuando mi ser superior me dice que me tire a tomar sol, yo le hago caso y me tiro a tomar sol, porque mi ser superior... El ser superior no se preocupa de nada de eso. No es que esté mal tomar sol, pero no tiene nada que ver, Blavatsky dice, el ser superior no tiene nada que ver con lo que comemos o no comemos, lo que nos gusta hacer físicamente. El ser superior no le interesa nada de eso. Había una mujer en el grupo donde Blavatsky enseñaba ahí en Londres, que estaba hablando, mi ser superior esto, mi ser superior lo otro.
Y Blavatsky, que era siempre, le dice: señora, si usted se callara un poquito, vería que su ser superior está roncando. Entonces, uno tiene que comprender realmente lo que es el ser superior. Y es una técnica de meditación. Blavatsky les decía a sus estudiantes, una técnica es tratar de comprender algo que está más allá de lo que su pensamiento puede abarcar. Y de hecho en esta proposición en la doctrina secreta ella dice, la naturaleza última está más allá del rango y del alcance del pensamiento. Entonces ella dice, mediten sobre algo que está más allá de su pensamiento, traten de captarlo tan bien como sea posible por el pensamiento, después dejen el pensamiento de lado y vayan más allá. Y esta es una instrucción muy importante, es parte de lo que ahora estamos hablando de la contemplación, y después lo voy a explicar un poquito más. Pero la vía positiva es básicamente el tratar de comprender la naturaleza del ser superior a través del pensamiento. Tiene sus peligros, porque después de todo es una proyección de nuestro pensamiento, pero si el pensamiento es más o menos adecuado, nos puede llevar hasta allí donde necesitamos saltar y dejar el pensamiento detrás. Para la técnica en particular podemos leer la próxima, la número 5, donde hay un ejemplo de cómo uno puede ir desasociándose del cuerpo físico, emocional, mental y tratar de morar en lo que está más allá. El micrófono. Dese cuenta de que usted no es su propio cuerpo físico y visualícese como viviendo en el aura. Imagine esto concentrándose en el corazón y batiendo firme y radiante desde el centro hacia la periferia. Continúe este trabajo hasta lograr que el aura sea una unidad homogénea. Piense ahora en el cuerpo etérico. Imagínelo como el fuego blanco, centelleante, repleto de prana, que es vitalidad. Pase ahora al cuerpo astral, el vehículo de la emoción. Trabaje una vez más para unificarlo, llenándolo con una emoción fuerte y vívida, de manera que reemplace las mínimas emociones inferiores que tienden a aglomerarse en él. Piense en alguien, ame profundamente y vuelque su amor sobre esa persona. Cuando realmente sienta y sea ese amor, entonces sustituya la de aspiración. Acostumbra al cuerpo astral. ¿Ya me pasa otra vez? No hay problema. Entonces, sustitúyala por el maestro. Eleve y refine ese amor, ofreciéndole en su esencia de pureza del maestro en actitud de aspiración. Acostumbra al cuerpo astral a sentir emociones grandes y nobles. Retírese ahora al cuerpo mental, comprendiendo que el astral es solo un vehículo y pase al mundo del pensamiento. Continúe pensando en el aura mental como entrada en el corazón e inúndela con la idea de un conocimiento puro, una aspiración intensa y vívida por la verdad y la iluminación mental. Una vez hecho esto, imagínese a usted mismo como el soberano interno inmortal, el hombre real que cobija la personalidad y la impregna con su vida e influencia característica. Piense en usted como una persona completamente feliz con la dicha del Señor, sintiéndose magnánimo e impersonal, libre de separatividad y egoísmo, uno con el sacrificio eterno por el cual se sostiene el mundo. Esfuércese por comprender los poderes del ego. Permítase lanzarse en unión con el amor de Cristo. Reconózcase a sí mismo como la reproducción de la omnipotencia de Dios y determínese a alcanzar una expresión del ser, el poder y el amor, con una gran intensidad de propósito.
Clara Cot. Muchas gracias. Esto me va a Cita servir- larga. No, es que esto me va a servir a mí de meditación hoy, de cómo voy perdiendo las... No, pero no es, un poquito. no es fácil leer, no es fácil leer No, pero a mí me porque... era fácilmente, yo hoy estoy viendo que... No, pero no es fácil leer en voz alta, porque hay muchas cosas de las que uno tiene que estar atento. Esto siempre pasa. Las personas que les damos, bueno, lee, por ejemplo, el libro, y es difícil leer. Y además cuando uno se equivoca en algo, la mente se queda enganchada con la equivocación, entonces es difícil seguir. Pero no te preocupes, no hay ningún problema. Gracias. Muchas gracias. Bueno, acá está toda la técnica más o menos. Les explico la idea. Como vieron al comienzo, la idea es armonizar los distintos vehículos. El primero, el cuerpo físico. Ella habla de retirarse al corazón, de tratar de armonizar el cuerpo físico y el aura. Después al cuerpo emocional, tratar de generar una emoción, emociones grandes, como ella dice, nobles. Después al cuerpo mental, también tratar de ponerlo con ideas universales. La razón para esto es que es más fácil dejar un vehículo detrás cuando está armónico. Por ejemplo, si estamos enojados, es muy difícil el sentir amor. ¿Quieren que...? No, sigue. Si estamos enojados es muy difícil sentir amor. Cuando los cuerpos inferiores no están en armonía, es muy difícil captar lo que viene de la naturaleza superior. Entonces, en esta técnica uno trata de armonizarlo. Para dejarlo detrás, se concentra uno entonces en el próximo cuerpo, las emociones, por ejemplo. Trata de armonizarlas, dejarlas detrás, se concentra en la mente. Esta es la diferencia. Por ejemplo, hay muchas meditaciones que tienen el objetivo de generar buenas emociones. Desde un punto de vista relativo, eso es bueno. Si una persona está toda su vida, o la mayor parte de su vida, generando emociones negativas, el tener una práctica donde se generen emociones positivas, de amor, de paz, por supuesto que es bueno. Pero para lo que queremos hacer, eso es completamente insuficiente. Es como poner una curita en un lugar donde hay algo que activamente está produciendo un problema. Entonces, el objetivo en la meditación teosófica no es la armonía de emociones, no es un fin en sí mismo. Y esto muchas veces, si el generar emociones armónicas se convierte en el objetivo de la meditación, sigue siendo un objetivo personal y materialista desde cierto punto de vista. Nosotros todo lo que hacemos en la vida, o muchas de las cosas, lo que comemos o el mirar televisión, es todo con el objetivo de producir emociones placenteras. La meditación se puede convertir en otra forma de tratar de producir emociones placenteras. Y desde ese punto de vista, todavía sigue siendo autocentrado. Lo que estoy buscando es que yo, como personalidad, me sienta mejor. Entonces, que esta prisión, que es la personalidad, como decía en una de las reuniones, lo que estamos haciendo es tratando de hacer que luzca más linda. La pintamos, colgamos un lindo cuadro aquí. Lo que queremos hacer en la meditación teosófica es salir de la prisión, ser libres. Entonces, el tener emociones armónicas es necesario. Es bueno para aquellos que no tienen una aspiración mayor, pero es insuficiente para aquellos que sí. Entonces, en esta meditación uno trata de generar emociones positivas, no para disfrutarlas meramente, sino para poder ir más allá. Uno trata de generar un estado de pensamiento con claridad, con comprensión, no para disfrutar el sentimiento de entender, el sentimiento de una mente amplia, sino de nuevo, para ir más allá. Entonces uno hace todo esto y después trata de, como dice Clara Cot aquí, trata de meditar sobre las características reales del ser superior. Como mencioné, para poder hacer esta técnica en particular necesitan tener una comprensión más y más profunda de lo que es nuestra verdadera naturaleza. Algunas personas dicen, ¿por qué tengo que estudiar esta cuestión de alma, buddhis, de mana superior y de todo esto? Bueno, eso es una descripción de lo que realmente somos. Si se queda a nivel de los conceptos, sí,
es simplemente una filosofía, puede que no tenga mucho sentido estudiarla. Aunque poniendo la mente en cosas abstractas de por sí tiene un efecto. Esto también, cuando la gente dice, quiero algo práctico. Bueno, ¿qué es práctico? ¿A qué nos referimos con práctico? Práctico es el tratar de traer gratificación a la personalidad. Eso es lo más impráctico desde el punto de vista espiritual. Práctico puede ser aquello que nos lleve de algún modo u otro, ir más allá de la personalidad. Entonces, si en mi vida diaria todas mis actividades están centradas en hacer cosas que me puedan dar algo a mí como personalidad, entonces lo más práctico es tener la oportunidad de poner mi mente en cosas impersonales, donde no estoy pensando en qué puedo ganar de esto. Porque eso comienza a despertar un aspecto de la mente que no está autocentrado. Entonces, desde ese punto de vista, estudiar cosas abstractas de las que no voy a derivar nada personalmente es muy práctico. Está empezando a despertar la mente impersonal. Ahora, el problema es que el estudio, dentro de la sociedad teosófica, tenemos personas que descubren el placer del comprender. Los griegos, los filósofos griegos, incluso los hedonistas, ellos comprendían que hay distintos niveles de placer. Decían, el placer físico es para la gente inferior, porque los animales también tienen ese tipo de placer. Esto es lo que decían los hedonistas, que eran muy profundos, no eran como el hedonismo moderno. Ellos decían, los placeres físicos es para las personas inferiores. Los placeres emocionales son un poco más elevados, pero también los placeres intelectuales son los placeres que son superiores. Cualquier persona que tiene la posibilidad de sentir placeres físicos y placeres intelectuales siempre va a preferir el placer intelectual, y eso demuestra que es superior. Las personas que prefieren placer físico o emocional es porque no tienen acceso al placer intelectual. Entonces, desde el punto de vista de los hedonistas, uno debería vivir una vida de placer intelectual, no de placer físico. Y en la sociedad teosófica hay mucha gente que está en ese nivel, donde descubren el placer del conocer, el placer de aprender. Y a veces el estudio se transforma simplemente en una forma de generar placer. Entonces, cuando el estudio es encarado simplemente porque es placentero, de nuevo, pierde el sentido desde el punto de vista realmente teosófico, que es trascender la personalidad. Esto pasa en toda la humanidad. Tenemos la capacidad de tornar incluso las actividades más espirituales en materiales cuando las hacemos para alimentar la personalidad. Entonces, toda esto es natural, empezamos desde allí, no estoy diciendo que sea un pecado. Siempre empezamos, venimos a la sociedad teosófica o a otras organizaciones espirituales desde la personalidad, porque la personalidad sufre y no nos gusta, y queremos que la personalidad se sienta mejor. Pero se espera que a medida que vayamos creciendo nos vayamos dando cuenta que debemos ir más allá. Entonces, no es que esté mal, es como comenzamos, pero es bueno que nos demos cuenta de estas cosas para empezar a movernos más allá. Entonces, esta técnica, como decía, la idea es armonizar todos los cuerpos, estudiar profundamente la naturaleza del ser superior, no para generar conocimiento intelectual, sino para saber cómo meditar en ella. Que cuando meditemos en esto, tengamos las ideas correctas o las más correctas posibles, porque ideas siempre van a ser incorrectas cuando tratamos de describir la verdad. ¿Algún comentario o pregunta sobre esto? Ok, espero no haberlo choqueado mucho, mi intención. Pero es lo que hacemos, yo lo he visto en mí muchas veces. Algún grado de satisfacción debe tener, ¿no? Está bien, es una buena pregunta, repetila. Que algún grado de satisfacción debe tener. Sí. No ninguno. No me estoy refiriendo a que hay un problema con el placer, con el disfrutar, con el sentirse bien. No hay ningún problema con eso. De hecho,
en cualquier momento que hacemos algo bueno, siempre hay un sentimiento de placer o de disfrutar asociado con eso. El estudiar, podemos descubrir la inmensa alegría que está en el estudiar y el comprender. El inmenso sentido de estar bien cuando las emociones están armonizadas. No hay ningún problema con eso. El problema es cuando eso es nuestro objetivo. Cuando meditamos porque estamos apegados a ese sentimiento. Cuando estudiamos porque queremos generar ese placer. No hay ningún problema en el placer. El único problema es que el placer y las cosas, los sentimientos placenteros tienen que ser el subproducto de hacer lo que es correcto. Porque si no, cuando el placer se convierte en nuestro objetivo, nos convertimos en esclavos de aquello que nos da placer. Entonces, nos casamos con una persona porque tenemos esta idea del príncipe azul y de que la otra persona es una persona que viene para hacerte feliz, para darte todo lo que necesitas, para que te proteja. Entonces la otra persona es un objeto de placer. Cuando ese objeto de placer no responde a lo que queríamos, y que eso es lo que muchas veces llamamos amor, entonces ya mi amor se pierde por la persona. Cuando uno está basado en el placer, convierte aquello que produce placer en un objeto de placer. Entonces, si la relación es más profunda, por supuesto que viene placer y alegría y amor de la relación. Pero en los momentos en que no viene eso, la relación se puede sostener porque es más profunda que el tomar placer. Si creemos que la meditación es simplemente para producir sentimientos buenos, eso nos va a impedir ir más allá en la meditación, porque muchas veces la meditación involucra enfrentarnos a cosas que no nos gustan, involucra mirar aspectos que no nos gustan. Como siempre cito una persona allá en Estados Unidos, Stefan Heller, que él es un sacerdote de la iglesia gnóstica, no de la iglesia gnóstica de Samael, que no es realmente gnosticismo, tiene pocos elementos de gnosticismo, sino la iglesia gnóstica verdadera, es decir, verdadera también. Ellos recogen de Valentino, de Simón el Mago, del gnosticismo original. Entonces Stefan Heller le dice, a todos nos encanta la idea de la alquimia, de transformar el plomo en oro, la alquimia interna y de esta transformación del plomo en oro, pero nunca queremos mirar el plomo, siempre queremos el oro nada más. Y no hay posibilidad de transformar el plomo si no lo vemos, si no empezamos a trabajar, si no reconocemos que hay plomo. Entonces la meditación muchas veces nos enfrenta a cosas que no nos gustan, y si creemos que la meditación me debería hacer sentir bien, entonces cuando eso sucede, decimos, o no soy bueno para la meditación, o la meditación no está funcionando, o esta técnica no me gusta, voy a seguir aquella otra que me hace sentir bien. O el apego a las lindas emociones me va a retener en el nivel personal y nunca ir más allá hacia el silencio y la oscuridad, que es el puente a lo que está más allá. Entonces, no hay problema con el placer, el problema es si ellos se convierten en nuestro objetivo. Sí. Sí, bueno, en realidad más que una pregunta era un breve comentario. Agradecerte porque me ha parecido muy interesante lo que has comentado sobre el sentido de lo práctico y no práctico. Y recuerdo cuando comencé a estudiar los temas teosóficos, una cita que siempre me quedó grabado más o menos, que decía algo aquí, que en el momento que perdemos, en el momento que el estudiante pierde de vista la unidad, pierde todo el sentido de lo que estamos estudiando y toda la fuerza. Por lo tanto, yo creo que el sentido práctico de las cosas que podemos hacer en la vida para resolver o ayudar, debería estar siempre con la visión contraria a lo que es la personalidad, es decir, una visión de arriba a abajo, por decirlo de alguna forma, y resolver o intentar resolver esas dificultades, obvio, no pasando por alto todas aquellas cosas que pueden ser necesarias desde un punto de vista físico, pero sí necesariamente aportando la visión esa de unidad teosófica
que bueno, es lo que va a producir el cambio, es lo que va a producir esos efectos en la vida. Ok, vamos a hacer un pequeño descanso aquí y después les voy a contar la otra técnica que es la que vamos a practicar. Volvemos a las -20. Sabemos que es relativo, es secundario. Tratamos de pensar del modo más preciso posible, pero después de todo, pensamientos son pensamientos, no es lo que somos. Lo mismo con las emociones. Las sentimos las emociones. Por supuesto que las emociones positivas o placenteras son más agradables que las que no son placenteras, pero después de todo son solo emociones. Y lo mismo con el cuerpo físico y sus sensaciones. Entonces, es necesario darnos cuenta de la naturaleza espiritual, pero no es tan fácil. Por eso hacemos estas meditaciones. Las meditaciones son, como he dicho, herramientas para llevarnos más allá de ellas, para descubrir algo más trascendente. La meditación desde el punto de vista teosófico no es una herramienta para hacernos sentir mejor con la personalidad, en la personalidad. Es una herramienta para ir más allá de la personalidad. Cuando vamos más allá de la personalidad deja de ser un problema. Solo cuando vamos más allá de ella. Por supuesto, el trabajo con la personalidad puede hacerla un poco más confortable. Si tenemos una muy mala relación con la personalidad, muy conflictiva, eso no nos permite ir más allá. Pero nunca vamos a solucionar el problema del sufrimiento trabajando al nivel de la personalidad, tratando que se sienta mejor, tratando que tenga más conocimiento, tratando que tenga más confort. Todas esas cosas pueden ser necesarias, pero como fines en sí mismos, son insuficientes. Tenemos profesores en las universidades, como mencioné, que pueden saber toda la filosofía del Buda, de Platón, tener todo este conocimiento, y eso no significa nada. O gente en la sociedad teosófica, que puede tener todo el conocimiento teosófico, dar conferencias de los temas más profundos, pero si es solo información, pensamientos, afecta poco. Eso no quiere decir que uno no debería estudiar, que uno no debería tratar de fomentar emociones armónicas, de tener un cuerpo saludable. Por supuesto que todo eso es necesario, pero no es suficiente. Entonces la meditación, desde el punto de vista teosófico, trata de llevarnos más allá de ella, más allá de la técnica. Vamos a leer un poco. ¿Quién quiere leer las citas esta mañana? Okay. Tienes que esperar por el micrófono y es en la página 14. La primera cita, la número 1, bajo fundamentos. Existe tan solo... Meditación en el ser superior, fundamento. Existe tan solo una mente universal. En los seres humanos, con ello está diferenciada y más o menos viciada por el deseo. Cuando el hombre se expande hacia lo universal, esta mente superior, su pureza original es un estado del ser y no un órgano. Para poder darnos cuenta de esto, es necesario retirar nuestra conciencia de manera gradual y persistente, desde la ilusión de los sentidos hacia el éxtasis de la visión interna, es decir, elevar gradualmente el plano de conciencia. Gracias. En la visión teosófica, si vamos a simplificarlo, podemos decir que existe el espíritu, el alma y el cuerpo, como decía San Pablo en las cartas que escribió. En el lenguaje técnico, el espíritus sería lo que llamamos atma. Atma es una palabra sánscrita que significa yo, yoidad. Incluso en cualquier nivel, incluso si una persona hablara en sánscrito o, bueno, en hindi, por ejemplo, que el hindi es una simplificación del sánscrito que todavía se está usando en India. Si uno dice, yo voy al mercado,
utiliza la palabra alma. Alma significa yo. Pero en filosofía se utiliza para hablar del yo universal, del yo último. Ahora, en la visión teosófica, este Atma no es ni personal ni individual. Blavatsky dice, por ejemplo, en una conversación que tuvo con estudiantes, ella les preguntó, ¿quiénes creen que son ustedes? Y uno de los discípulos o estudiantes de Blavatsky, que se sabían la doctrina secreta de arriba abajo, bueno, la idea de la meditación de hoy necesita de alguna explicación teórica. En la visión teosófica, el ser humano es un ser complejo que no está constituido solamente del cuerpo físico. Hay también una dimensión vital, digamos. Muchas veces, bueno, la ciencia no sabe qué es la vida. ¿Qué es lo que diferencia un cuerpo vivo de un cuerpo muerto? Un cuerpo puede estar perfectamente saludable y morir por alguna razón que no afecta realmente su funcionamiento. Y sin embargo, las células en el cuerpo de lo que llamamos una persona muerta siguen tan vivas como antes, pero ahora no están funcionando juntas. Cada una funciona por sí misma. En un cuerpo vivo, las células tienen la misma actividad, pero todas funcionan coordinadas. Así que la vida es un principio organizador que hace que todas estas vidas independientes trabajen juntas. Y eso la ciencia no lo puede definir. Cuando se trata de definir qué es la vida, en realidad se dice, no sabemos lo que es la vida, podemos definir lo que es un ser vivo. Entonces dicen, un ser vivo es un ser que se reproduce, que tiene homeostasis, una serie de cosas. Desde el punto de vista teosófico, el principio de la vida es un aspecto del ser humano y del universo. Entonces hay un aspecto físico, hay un aspecto vital, hay un aspecto emocional, mental y también un aspecto espiritual. Todo aquello de lo que somos normalmente conscientes constituye la personalidad, que es el aspecto transitorio de lo que somos. El cuerpo físico, el sentido de vitalidad, nosotros sabemos si estamos cansados, si tenemos energía. Entonces el cuerpo físico, el sentido de la vitalidad, nuestras emociones, nuestros pensamientos en general, los que usamos en general, la mente concreta para vivir en el mundo. Todos estos aspectos son parte de la personalidad que nace y muere. No son parte del aspecto de lo que realmente somos. En general, como mencioné antes, tenemos una visión invertida de lo que somos. Creemos que somos la personalidad con una naturaleza espiritual que está adjunta de algún modo allá arriba. Pero somos lo contrario, somos una naturaleza espiritual que momentáneamente se asocia a esta mente, estas emociones, este cuerpo, como uno se pone la ropa para ir al trabajo. La ropa es un accesorio y con el tiempo se arruina y la descartamos y usamos otra. De un modo similar, la naturaleza espiritual es lo que realmente somos. Las personalidades son accesorios que las usamos y las descartamos a medida que pasan las distintas experiencias que llamamos vidas. Entonces, esta meditación trata de ayudarnos a comenzar a ser conscientes del aspecto espiritual de nosotros. Porque cuando no somos conscientes de algo, es como si no lo tuviéramos. Es como ese cuento de una persona pobre, un vagabundo que no tiene hogar, que está sentado pidiendo limosna y está sentado en un cofre lleno de joyas. Pero él no sabe qué hay adentro. Él en realidad es una persona rica. Este cofre fue dejado a él por un familiar, pero él nunca lo abrió.
Entonces él en realidad es una persona rica, pero porque no está consciente de lo que tiene, actúa como pobre. Nosotros somos una entidad espiritual, pero porque no estamos conscientes de lo que somos, actuamos como una persona que es finita, que comienza y que termina, y todos los problemas que se suceden. Porque cuando creemos que somos este cuerpo, entonces tenemos temor, porque el cuerpo se puede enfermar, el cuerpo puede morir, el cuerpo puede ser dañado. Cuando creemos que somos estas emociones, de nuevo, aparece el deseo, aparece el temor, aparece las necesidades. Y lo mismo con la mente, aparece la intolerancia, la ignorancia. Si descubrimos lo que realmente somos, entonces nuestra visión cambia completamente. Y lo que pensamos, dice, bueno, somos alma, por supuesto, yo soy mi alma. Y Blavatsky le dice, tú no tienes ningún alma, no tenemos un alma individual, no existe un alma individual. Eso, dice, es la glorificación del egoísmo, pensar que yo tengo mi alma y tú tienes tu alma. Alma es uno, es universal. Todos compartimos el mismo ser universal. Todos somos expresiones de un solo ser universal. Por eso decimos, nosotros no somos esta personalidad. Nosotros somos el ser universal experimentando la vida como Pablo, o como Ángeles, o como cualquiera de ustedes. El ser único universal, y eso es alma. Ese ser universal se expresa en individualidades, en lo que podemos llamar el alma. Las almas son individuales, o parecen ser individuales, pero el espíritu es uno, es lo divino, es la deidad. Entonces, estas almas son como... El alma es como una lupa, y el espíritu es como la luz del sol que está homogéneamente distribuido en todas partes. Con la lupa uno genera un rayo de sol, de luz. Y si tenemos otra lupa, uno genera otro rayo de luz. Estos dos parecen distintos, individuales, separados, pero son simplemente una ilusión generada por la lupa. Es la luz del sol, que es una sola, que parece individualizarse en distintos rayos. Eso es lo que son nuestras almas. El alma es como esta lupa, en términos más técnicos, el cuerpo causal, el Karana Sharira, es como una lupa que focaliza un rayo de la mente universal, como dice Judge aquí, y ese rayo individual es una ilusión. Se rompe la lupa, se rompe el rayo universal, el rayo individual. No es una realidad en el universo, es una ilusión, pero que es una ilusión que la naturaleza genera para que la unidad pueda tener experiencias. Si la unidad es todo, nada está separado de la unidad. Por lo tanto, no existe experiencia. Experiencia es cuando experimentamos algo que no somos nosotros.